Eso es sentir la presencia del Señor, ¿no es verdad? Cada vez que usted cante al Señor y derrame su alma delante de Él, la presencia de Dios vendrá. Amén. Nosotros atraemos al Espíritu Santo cuando hay devoción en nuestro corazón, cuando hay entendimiento. Bien, tenemos la bendición de contar en esta mañana con unos queridos hermanos, Jeifer, Catita y la pequeña que traen hoy día, me olvidé el nombre, ¿cómo se llama la pequeñita? Elena, muy bien. Así que estamos muy... Demos un aplauso al Señor por Jeifer, ¿no? Amén. Él era nuestro actorazo aquí en la... La gente de verdad le creía cuando él actuaba. Qué bien. Adelante, pasen. Qué bien. Linda, ¿no verdad? La misionera más joven. Muy bien, voy a darle la palabra a ella primero. Para que tú saludes. Yo saludo y la dejo. Como quiera. Estamos demasiado contentos de estar acá en esta mañana. Y bueno, voy a darle la palabra a mi esposa y me llevo a mi pequeña, que vamos a presentar el proyecto que el Señor puso en nuestro corazón en este tiempo. Y bueno, estamos muy, muy felices, ¿ya? Ahí vuelvo un momentito más para compartir la palabra. Sí, ya llevamos tiempo y sabemos cómo hacer esto. Bien, hola iglesia, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, ya no sé qué hora es, pero buenos días, nos sentimos bendecidos, como dijo mi esposo, yo sé que es su casa, que nos casamos y me lo llevé, y algunos me odian por eso, pero tranquilo querido, lo han visto crecer y creo que al final es la iglesia del Señor. Y así es como crecemos, vamos creciendo. En este momento les voy a presentar nuestro proyecto misionero. Yo pido al don Emilio a que pueda poner la presentación. Y les contamos brevemente, nosotros somos la familia Rojas Montenegro. Yo cuando tenía 12 años, hace mucho tiempo atrás, cuando tenía 12 años, también en un culto misionero, escuchando a un misionero que con un llamado a China, yo lo escuché, hizo el llamado y mi corazón con 12 años, yo recibí ese llamado. Yo dije, Señor, con esta edad que tengo, en algún momento de mi vida el Señor me iba a llevar a poder cumplir lo que es la gran comisión en otro país, en otro lugar. Esa es la otra presentación, que está en negrita. Y dentro de eso, usted ya ha visto, ya hemos pasado harto tiempo, ya he crecido y me enamoré, ¿no? Me enamoré de este colombiano que todos conocen y aman, que él también tenía su llamado misionero. Yo en mi caso tenía un llamado misionero a una cultura africana, más no un país, era el continente, donde este continente tiene casi 56 países, pero en la vida de Jeifer fue específico, que fue Mozambique. Yo creo que el Señor sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Que el Señor le dio algo específico y conmigo fue general, porque sabía que no íbamos a encontrar. Esta es una linda historia de amor para que se inspire. Y de ese amor nació nuestra querida llamada hijita Elena Rojas Montenegro, chilena. Yo sé que ahí tenemos la cultura, una combinación, pero el Señor ha sido fiel y desde marzo de este año comenzamos nuestra gira misionera, porque en octubre, para la celebración de los 70 años de la Asamblea de Dios, fuimos comisionados. Yo tenía 38 semanas de embarazo, estaban todos atentos que en algún momento iban a hacer la Elena, pero gracias a Dios se demoró. Y en esas semanas el Señor nos llamó, nos comisionó a este lugar, en este país como tal, que es la siguiente imagen. Nosotros ya estuvimos en Mozambique, nosotros viajamos en el 2022, hicimos una ruta, aprovechamos nuestras vacaciones y estuvimos en ese lugar compartiendo con la gente porque queríamos ver cómo era, es lo que uno dice, este viaje exploratorio, visitar esta tierra que el Señor nos tenía, que nos prometió ya hace mucho tiempo. Y dentro de ese viaje nosotros conocimos justamente cómo era la cultura, cómo era el lugar, cómo se relacionaba y nos movíamos como personas. Y mientras se ve lo que es la presentación, justo acá abajo está la bandera de Mozambique, no sé si la alcanzan a ver. Esta bandera tiene algo en particular que no todas las banderas los tienen, pero a lo mejor quizás a más de alguno le llamó la atención, pero si se fijan la bandera tiene armas. ¿Sí? La logran como identificar, es un arma actual.
Ni siquiera es un arma antigua como un cañón, como otras banderas, sino que es un arma actual. Y por lo tanto, eso da como harto, dice harto que una bandera de un país tenga un arma. Y es porque justamente Mozambique no lleva más de 50 años de independencia. Lleva poquito tiempo. Chile tiene más de 200 años. Puede ahí comparar, puede ver cómo ha crecido y surge este país. Además de que lograron ser independientes de la colonia portuguesa, entraron en una guerra civil por más de 30 años aproximadamente. Por lo tanto, han estado en un largo tiempo con hostigamiento, con tensión, no han podido crecer como país. Por eso hay tantas deficiencias en salud, en educación y en realidad hay necesidad de todo. Por eso es un país que no lleva mucho tiempo siendo, entre comillas, independiente, porque también ellos mismos hablan de que viven una dictadura silenciosa. Les controlan el internet, hay ciertos temas de papeles también que es difícil acceso, hay una alta tasa de alfabetización, por lo tanto es complicado el estar en ese lugar. Ahí está. Ya, ¿dónde queda Mozambique? Nosotros siempre hacemos esta referencia. Queda al frente de la isla Madagascar. A mover el bote. ¿Quién tiene nietos, hijos, debe conocer esa película? Nosotros siempre decimos esto, jamás se le va a olvidar dónde queda Mozambique. Vamos a Mozambique, no a Madagascar. En Mozambique, ahí queda ese país largo que tiene bastante costa y nosotros particularmente vamos a estar en Maputo, que es justo en la esquinita, que está allá abajo, muy cerca de Sudáfrica. Y como les contaba, que con la siguiente imagen nosotros ya estuvimos en ese lugar y conocimos a muchas personas y entre ellos a este hermoso matrimonio pastoral. Si se dan cuenta, hay una iglesia que está adornada, hay unas telas por ahí, porque estaban inaugurando una iglesia muy cerca del Parque Nacional, donde se hace un safari. Ahí donde están los rinocerontes, las jirafas, leones, ahí se estaba levantando una iglesia cubierta por seguridad con un río, así que ya puede imaginarse toda una aventura. Levantaron una iglesia que, por cierto, es de la Asamblea de Dios que se estaba levantando, y dentro de esta inauguración nos invitaron a nosotros, éramos como los pastores misioneros del momento, porque éramos los únicos extranjeros en el lugar y éramos como la novedad. Así que nos invitaron, fueron súper atentos con nosotros y cada pastor que fue invitado pasó adelante, así como ellos, que el pastor Joao y su esposa Atalía. Pasaron adelante, nos miraron, estábamos sentados en primera fila y lo primero que dice el pastor, nos miró y dijo: qué bueno es Dios de poder mirar a un extranjero, a un blanco, nos dijo, y no tenerle miedo, sino que poder decirle: mi hermano en Cristo. Y ahí nosotros tragamos, respiramos, porque después comprendimos lo que él vivió, que justo fue en esta guerra civil que les comenté. Le tocó vivir, le tocó sobrevivir dentro de esa tensión entre los extranjeros, entre ellos mismos. Justamente éramos símbolos de enemigo. A nosotros nos decían mulungos, que significa blanco. Éramos blancos. El Jeffrey yo sé que lo ve moreno, pero es blanco en África. Por lo tanto, entre esa historia y curiosidad nosotros nos acercamos a él. Le queríamos conocer, saber en qué consiste, porque es pastor, cómo mantiene su iglesia. Y entre toda esta conversación, mi querido esposo le dice a él: su esposa se llama como la reina Talía del Antiguo Testamento. No le dijo como la reina mala, por si acaso, pero alguien tiene un nombre bíblico. Y el pastor lo miró con cara de: no entiendo. Y a lo mejor no lo entendió el idioma, empezamos a conversar y nos dimos cuenta que los pastores tienen muy poca Biblia, muy poco conocimiento de Biblia. No porque lo decidió quería, sino porque todos han vivido esta historia. Ellos no saben leer. Yo les pregunto a ustedes, a él si me dicen sí, no. ¿Ustedes creen que tienen la Biblia en su idioma? No, sí, no. Ya, sí la tienen en su idioma, la tienen en portugués. Tienen la Biblia en su idioma nativo. O sea, ya tienen 2 Biblias para poder leer, pero no la saben leer. Porque nadie les ha enseñado, no han tenido este tiempo de aprender. Por lo tanto, usted que tiene su Biblia, algunos en papel, en digital, en un montón de otros formatos, ellos como tal no tienen esta posibilidad de poder hablar con el Señor de manera diaria leyendo la Biblia. Y a nosotros nos dolió esto, nos entristeció. Y fuimos comprendiendo cómo se iban formando estos pastores, estos obreros de cada iglesia. Y dentro de nuestro proyecto, que es con la siguiente imagen,
Justamente nosotros queremos formación de obreros, queremos formar a las personas que ya trabajan en las iglesias locales de ese lugar y poder facilitarles y acercarles la Biblia, cómo leer la Biblia, para que ellos tengan un encuentro diario con el Señor y fortalecer su propia iglesia local. Porque hay iglesias, solo que hay tanto sincretismo, hay tan poca Biblia que no conocen a este Jesús real, a un Jesús que de verdad les ama, no si van o vienen a la iglesia, sino que les ama de manera incondicional. Si eso a usted le mueve, a nosotros nos movió y nos motivó para formar este proyecto. Dentro de ese objetivo también tenemos lo que es el desarrollo comunitario. Yo sé que ustedes saben que Jayfer es enfermero y yo también soy de profesión terapeuta ocupacional, y dentro de estas profesiones las pusimos al servicio del Señor y tenemos la posibilidad de trabajar en Mozambique en un hogar de menores, allá le dicen infantario. Y son personas que están en situación de discapacidad porque visualmente la gente al verlas que les falta algo o al verlos raros, como les dice, los sacan de sus comunidades. Entonces estas personas, estos hogares justamente están como juntos pero no revueltos y llegan a estos hogares a vivir, pero hay tantas y hay pocas manos para trabajar con ellos que no saben también cómo entregarles buenas prácticas a ellos. Un buen manejo de remedio, un buen manejo de lo que es la educación con ellos, la vestimenta, la alimentación, porque las personas que trabajan no tienen esos recursos. Por eso nosotros queremos facilitarles y mejorar esas prácticas a las personas que cuidan a estas personas que están en situación de discapacidad. Y es la forma de poder mostrar el amor de Jesús también, de manera cotidiana y de manera práctica. No solamente en la iglesia, sino que en todo lugar. Y en este caso, como en el hogar de menores. Por eso nuestro objetivo, nuestro proyecto tiene dos: desarrollo comunitario y la formación de obreros. Con la siguiente, nuestra aventura parte, Dios mediante, en lo que es junio del próximo año, porque ya nuestra hijita tendría sus 18 meses y tendría su sistema de vacunación completo y podríamos viajar tranquilos, y nos dejarían entrar también al país, así que ese es como el tiempo donde nosotros estimamos para poder viajar. Y nuestra primera duración todavía no es. Y la primera duración es de 2 años y medio. ¿Por qué 2 años primer periodo? Porque vamos, trabajamos, pero después volvemos. Creemos en la importancia de que el misionero no va solito, sino que es la iglesia chilena quien va. Por eso nosotros vamos, pero volvemos a contarles cómo hemos trabajado, mostrarles fotos, mostrarles de cómo ustedes han podido participar allá en Mozambique con nosotros. Por eso el primer periodo es de 2 años y medio, Dios mediante también por el tema de la visa. ¿Y cómo se involucra la iglesia? Que esa ahora sí es la siguiente imagen. Nosotros buscamos 400 personas que aporten 5.000 pesos mensuales, o 80 iglesias con 25.000, o 40 iglesias con 50.000, o 20 iglesias con 100.000, o un hermano que tenga 10 millones de pesos y que diga, chiquillos, viajen tranquilos. No, la verdad nosotros tenemos esta certeza: si Dios llama, Él paga. Hemos visto que Él provee todo. ¿Usted ha visto la provisión de Dios? Nosotros la hemos vivido. Por lo tanto, creemos que aquí en Chile y hasta lo último de la tierra el Señor provee. Pero como misioneros entendemos que no vamos solos. Y esta es la forma en que la iglesia participa a extender el reino de Dios en Mozambique o en el continente africano. Que su forma de participar sea tanto en dar, pero también en lo que es orar. Porque nosotros, que es la siguiente imagen, nosotros buscamos 50 personas que quieran interceder por nosotros. No estas personas que digan, chiquillos, así como que nos tocan el hombro, vamos a orar por ustedes, sino que personas, nombre y apellido, comprometidas en que puedan interceder por nosotros. Armamos un famoso grupo de WhatsApp, pero es como una forma de reunir justamente a este grupo de personas y nosotros escribir en tiempo real nuestras peticiones. A pesar de la diferencia horaria que podamos estar allá, poder escribir, chiquillos, necesitamos tanto, tanto, tanto en lo que es la oración, y aquel que lo lee se pone a orar por nosotros. Porque hay algo que nosotros vivimos cuando estuvimos en Mozambique, es que es esta tensión espiritual casi palpable y necesitamos que oren por nosotros. Es la forma en que nos sostienen como iglesia y es la forma que usted participa en la Gran Comisión orando. Por lo tanto, si hay alguien que dice, sí, yo quiero orar, usted después se acerca, le escribimos sus datitos y lo agregamos a este grupo porque necesitamos gente
que ore de manera comprometida con nosotros. Y por último, que es el cierre de nuestro proyecto, se llama Mientras Vamos. ¿Por qué se llama así? De hecho, tengo mi chaqueta también de Mientras Vamos. Mi esposo también la tiene. Y es porque Mientras Vamos es la traducción del por tanto id de Mateo 28. Y hacer discípulos, hacedores de discípulos. Esta es la traducción que mientras vamos en nuestro cotidiano, mostramos y reflejamos el corazón de Jesús y formamos discípulos, pero que ese discípulo llegue a otros discípulos de Jesús. Creemos que los mozambicanos se acerquen a otros mozambicanos a mostrar y que puedan conocer el amor de Jesús. Ustedes pueden verme ahora con algo en la cabeza, que es raro, yo sé que es raro. ¿Les llama la atención? Pues a veces es bonito, a veces es tan bonito, a algunos les gusta, a otros les gusta, pero estas telas se llaman capulanas. Allá en el fondo, en el stand que pudimos armar, hay otra tela que también se llama capulana. Todas estas telas son capulanas, pero yo uso particularmente aquí en la cabeza porque soy una mujer casada. Y todas las mujeres, que en este caso no lo estoy usando, usamos también estas mismas capulanas, pero nos tapamos como falda, pero es taparse las rodillas, porque eso es mucha información. Por lo tanto, es taparse las rodillas. Mi esposo anda con una camisa, también con una capulana, pero es porque los hombres la usan porque se les ve bonita. Pueden quizás diferenciar el ambiente y la cultura del país. ¿Por qué explico esto? Porque mientras soy mujer, mientras soy mamá, mientras es esposo, mientras es papá, mientras somos familia, hacemos discípulos de Jesús. Es en este cotidiano de nosotros en que reflejamos a Jesús. Cómo enseñar y mostrar a Jesús a nuestros hijos para inspirar a los mozambicanos a que puedan conocer y ellos decir, quiero reflejar a Jesús en nuestra vida. Por eso es mientras vamos y con una patita que va caminando, lo creemos con el cotidiano y lo extendemos a ustedes en donde ustedes puedan vivir, en sus comunidades, en su vecindario, en el trabajo, en familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus primos, con sus tíos, con toda la familia puedan hacer discípulos, hacedores de discípulos. Con esto yo ya doy el cierre de lo que es la presentación de nuestro proyecto. Invito a que pase mi esposito. Él tenía que predicar, no iba a predicar yo en este caso, él tenía que predicar, está en su casa también, así que le damos las gracias, Iglesia, por prestarnos sus oídos a poder escuchar parte del proyecto y ahora poder escuchar lo que el Señor trae para nosotros hoy. Bueno. ¿Les gustó el proyecto? Entretenido, ¿verdad? A mí me gusta ver cómo el Señor tiene unas matemáticas diferentes, ¿no? Y es como que el razonamiento del Señor va demasiado en contra o demasiado, no en contra, como demasiado contrario más bien al de nosotros. Nosotros tenemos unas perspectivas, miramos algo, creemos algunas cosas, pero el Señor mide de otra forma diferente. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, pasa que uno cree que las cosas grandes vienen de lugares grandes, ¿no? Y resulta que el Señor hace las cosas al contrario, en muchas ocasiones. Entonces, de cosas pequeñitas hace cosas grandes porque Él mira el corazón de las personas. Pasa lo mismo con las iglesias. Y esto es una felicitación a Lomas de Macul porque Lomas de Macul lleva muchos años ofrendando a misiones. Muchos años, desde sus inicios de las asambleas. ¿Sabe cuántos años lleva el proyecto misionero de más tiempo de la asamblea? ¿Alguien? ¿El actual? ¿Un número? Vótense un número. 25 por allá escuché. Así es, no puedo decir el nombre, pero es un proyecto que aquí se apoya. Se apoya desde hace muchísimos años y ellos llevan 25 años trabajando en un lugar de Nacia con un colegio. Así que ustedes me imagino que ya saben quién es. Entonces, gracias a la iglesia, que es una iglesia, uno dice una iglesia pequeña, pero resulta que el Señor hace las cosas contrarias. Y la fidelidad que ha mostrado Lomas de Macul con las misiones para que sea extendido el Evangelio es algo que de verdad desafía a unas grandes iglesias que nunca han apoyado a las misiones porque todavía no han visto ese propósito del Señor con ellos. Amén. Así que los felicito, nos felicito de poder estar apoyando. En el 2012 yo vine por primera vez a este lugar, estaba de cumpleaños del pastor y llegué de rebote porque venía de visita y Dalí ya estaba acá hace unos meses y yo vine de visita y vine a comer torta.
aproveché, pasé por acá a comer torta y unos meses después, en marzo del 2013, ya me vine, por ese tiempo yo vivía en Copiapó y nos vinimos para acá, o sea, me vine para acá y llegué directamente a la iglesia. Así que desde marzo del 2013 hasta septiembre del 2020 estuve en esta iglesia y el Señor hizo cosas muy lindas en mi vida a través de esta iglesia. Así que estoy de verdad muy emocionado con esto. ¿Leyeron la Biblia esta semana? ¿Sí? Espero, si no, lo voy a poner a leer harta Biblia. Amén. Ponga porfa la proyección. Igual van a estar los versos ahí, pero yo la voy a leer desde acá. ¿Listo? Ahí donde están, acompáñenme en oración. Dígame al Espíritu Santo que nos hable. Si no, lo más importante, que Él nos hable y que salgamos con algo en nuestro corazón desde la iglesia, ¿no? Desde el lugar donde venimos a reunirnos para darle culto a nuestro Dios. Padre, aquí estamos, Señor, y te bendecimos, Dios. Te agradecemos, te exaltamos, Señor, te adoramos. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Estamos acá para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, para poder percibir y recibir de tu presencia, mi Señor. Estamos acá y abrimos hoy nuestro corazón para poder escucharte, porque además te amamos, porque además te necesitamos, porque además queremos sentirte en lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, habla hoy a nuestras vidas, Señor. Toca, Padre Santo, nuestras fibras, Señor, aquellas cosas que necesitamos. Tú nos conoces, Padre Santo, por lo que hemos pasado. Y hoy presentamos, Señor, este momento, Dios, y te adoramos, Padre, y te exaltamos y te bendecimos. Y te damos gracias por este momento. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar aquí, Señor, y porque podemos, Dios, estar reunidos. Gracias porque podemos estar aquí tranquilos, calentitos, Señor, habiendo tomado desayuno y aún así adorarte, Señor. Tenemos una oportunidad maravillosa de poder exaltarte, en un tiempo, Señor, donde las personas creen porque quieren creer, porque tú, Señor, te has mostrado y no porque estamos de manera religiosa, Señor, o porque estamos obligados a creer en algo, sino venimos con libertad, a alzar nuestras manos, a adorarte, Señor. Así que estamos inmensamente agradecidos, Espíritu Santo, eres libre para moverte en este lugar. Amén. Vamos a ir a Marcos, el capítulo 6, del 30 al 44. Son varios versículos, por eso les pregunté si habían leído la Biblia. Dice de la siguiente manera: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo para comer. Nos pasa en varios momentos, ¿no? Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. 33. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y la gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. El 35. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado, ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y 100. 41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron, esto me encanta, ¿no? Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Amén. Esta prédica se llama Mientras vamos.
Cuando llego yo a este lugar, obviamente que veo que pasan los años, ¿no? Y no porque los vea viejos, por favor no me malinterpreten, para nada, yo me siento que ha pasado el tiempo y han pasado varias etapas. Y resulta que nosotros vimos, o sea, yo miro a las hijas de Maritza y me salen arrugas así por ahí. Terrible, porque cuando yo llegué eran pequeñitas. Entonces le decía a la Cata que una de las niñas no había nacido cuando llegué y que las otras con suerte andaban y estaban súper chicas. Entonces, estas crisis que pasamos son normales, ¿no? El hecho de cuando nosotros vamos creciendo, cuando empezamos el colegio, cuando lo terminamos, cuando terminamos la universidad, cuando conseguimos nuestra pareja, nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando logramos algunas cosas, se llaman crisis normativas. Y se llaman crisis normativas porque siguen siendo crisis, pero son normales. Es normal que tú crezcas, que tú consigas un trabajo, que empieces a trabajar, y son cosas que pasan absolutamente normales en nuestra vida. Obviamente que hay momentos en que uno se duele, por ejemplo, si los hijos van creciendo y se van de la casa, ¿no? O cuando fallecen nuestros papás, nuestros abuelos, esas cosas nos duelen en el corazón, pero siguen siendo crisis normativas. Siguen siendo momentos en los que obviamente uno tiene que seguir caminando, ¿no? Y uno sigue a través de esas crisis en su fe, sigue creciendo en el Señor y es absolutamente normal y además es necesario seguir en el Señor. ¿Amén? Esta parte de Marcos que leímos es la alimentación de los 5,000. Yo creo que si no todos hemos leído en algún momento este milagro que el Señor hizo y nos llama mucho la atención. Cómo se multiplicó tanta comida para tanta gente, tan poca comida para tanta gente. Amén. Ahora, este mismo milagro o este mismo relato de los 5,000 no solamente está en Marcos, está en los 4 evangelios. Está en Mateo 14, está en Juan 6, está en Lucas 9. Y en todos se relata de cierta forma y en algunos tiene unas cosas y en algunas partes tienen otros detalles. Ahora ustedes me dicen por qué escogió Marcos y si uno lee un poquitito más atrás, el Señor había perdido a su primo Juan. Entonces Él viene y se reúne con ellos y les dice vamos a descansar, pero Él también estaba pasando por una crisis normativa. Había muerto su primo Juan, lo habían decapitado. Además murió de una forma muy cruenta. O sea, ya es duro que se muera una persona que uno espera que se muera por su edad o porque se empezó a enfermar. Es mucho más difícil cuando uno pierde una persona de manera inesperada. Aunque él sabía todo esto, igual estaba sujeto a su carnalidad, a la carnalidad humana, porque el Señor fue 100% Dios, Jesús fue 100% humano, y él estaba cruzando una crisis y era la pérdida de uno de sus seres queridos, un primo. Y de manera bien fea, o sea, por una pataleta de una niña malcriada y de la manera tan horrible como fue una bandeja de plata, fue demasiado indignante, fue muy humillante lo que hicieron con él. Era una forma de que Herodes demostraba su poder, ¿no? Y Herodias a través de él, sobre todo, demostraba su influencia, su mala influencia. De manera que el Señor estaba sufriendo ese momento, pero el Señor nos muestra o nos deja entrever esto porque Él continúa la vida. Él continúa este momento de seguir en el camino, en el mientras vamos. Marcos además le escribe, cuando uno lee Marcos le escribe a gentiles, ¿no? Y quiere mostrar la deidad de Dios. Pero en medio de esa deidad del Señor muestra cómo Él, siendo humano, igual pasó por las mismas cosas que nosotros. Entonces nos demuestra que esas crisis que nosotros pasamos, que nos dolemos, que crecemos, que va pasando el tiempo, igual que nosotros las pasamos, el Señor nos puede entender cuando pasamos algún dolor, pero Él nos dice que tenemos que seguir y nos lo da con su ejemplo. Porque ¿qué es lo que hace? Coge a los discípulos y les dice, ¿sabe qué? Tomémonos un descanso. Ellos no podían ni siquiera comer. Entonces les dice, vamos, subámonos a la barca y nos vamos para un lado a descansar. Es un momento muy lindo además de lo que el Señor hace. Con esto quiero que veamos que mientras nosotros vamos caminando en nuestra vida, vamos cumpliendo el propósito del Señor. Y no hay un momento específico para cumplir el propósito del Señor.
De repente esperamos o pensamos que hay un momento específico, ¿no? Un poquito más adelante, voy a esperar cuando tenga este tipo de capacitación. Y no es malo estudiar, al contrario, es muy bueno prepararse para servir al Señor. Pero sin embargo, hay veces que queremos esperar y dilatamos y dilatamos y dilatamos y nunca concretamos lo que el Señor tiene con nosotros. O por lo menos no como el Señor lo quisiera, sino simplemente esperamos, pero no hay un momento específico. A mí me pasaba que yo idealizaba mucho a las personas cuando entré a la iglesia. Yo no sé si a ustedes les pasó o les pasa, pero resulta que había una persona que fue bastante importante para mi decisión de las misiones, que yo la idealizaba y uno se arma películas, ¿no? Yo me armo películas en la cabeza y creo mis propias películas y yo pensaba que su vida era maravillosa, así como maravillosa, perfecta. Uno se imagina pues que en la casa de esa persona no peleaba nadie, ¿no? No se perdían las llaves, todo el mundo cumplía, nadie llegaba tarde. Yo me imaginaba esas cosas. Y resulta que un día nos montamos en el auto con esta persona, estábamos con mi esposa y veníamos de viaje y empezamos a conversar y se dio un momento de harta confianza porque el viaje fue largo. Y esta persona nos contaba de su vida antes de su matrimonio y había tenido una vida bien compleja. Había tenido unos papás que se habían divorciado, había tenido una hermana alcohólica, él era el hermano del medio y su hermano menor se murió porque había nacido con una enfermedad crónica. A causa de eso fue que sus papás se divorciaron y en medio de todo eso, él le servía con tanto amor y con tanta pasión al Señor que yo decía, wow, no es como yo me lo imaginaba, no es que él nada le haya pasado en su vida. Entonces, no hay una excusa ni un momento específico para servir al Señor. Yo esperaba como que que hubiera una familia maravillosa, perfecta, que su papá fuera presente, que lo besaba todas las mañanas antes de irse al colegio. Y resulta que eso nunca pasó con él. Y yo lo idealizaba porque yo miraba que esa persona era un buen padre y que estaba haciendo una vida diferente, pero no dependía de él ni de lo que había sido su familia. Dependía específicamente del propósito que el Señor tenía con su vida y de la forma en que él lo estaba llevando. Así que no hay un momento específico. La siguiente, por favor. No hay un momento específico. Cumplir con el propósito de Jesús no necesita de un momento específico, se cumple en un continuo caminar con Él. Esto es lo que yo quiero que hoy usted se lleve para su casa. Que usted cuando piense, usted piense en esto. No hay un momento específico, el propósito se va cumpliendo mientras vamos compartiendo con el Señor. Amén. Así que quiero mostrarles 3 cosas, ¿ya? Que uno puede ver o que el Señor me mostró en esta lectura que nosotros hicimos. En el verso 30, la siguiente, en el verso 30 dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Lo primero que el Señor me mostró en esta palabra, o que nos mostró, porque hicimos la prédica junto con mi esposa, es que mientras vamos aprendiendo, nosotros vamos enseñando. Usted no necesita terminar todo el instituto para luego empezar a predicar. Obviamente que se tiene que preparar, insisto, no estoy diciendo que uno no deba prepararse, todo lo contrario, uno tiene que prepararse, como lo decía Idalí, es necesario prepararse para hablar o saber de quién estamos hablando. Es necesario, tú no puedes hablar de alguien si no lo conoces, y es una realidad. Entonces, mientras vamos aprendiendo, vamos enseñando. Vuelvo y leo el versículo, dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Versos atrás, ahí mismo en Marcos, dice el Señor que los comisionó y los envió a que trabajaran. Y les dijo, hagan estas cosas. Y les dio unas cosas muy específicas para hacer. No les dio libertad de acción, sino les dio cosas muy específicas para que hicieran. Les dijo, hagan esto, no hagan esto, vayan y hagan esto, pero no hagan esto. Fue muy específico. Y tiene que ver con la falta de preparación que ellos tenían en ese momento. Vemos que cuando en Hechos y cuando la iglesia explota y el Señor ya se va y resucita y se va al cielo, pasa totalmente diferente. Ellos tienen libertad de acción y van siendo tratados por el Espíritu Santo a nivel de que van caminando. Pero en este momento los apóstoles habían salido de 2 en 2 y habían estado predicando de lo poco que ellos habían aprendido. Poco o mucho llevaban más o menos un año y medio, ahí los estudiosos se hacen cuentas ahí en la Biblia, de cuánto llevaban en este momento que estaba haciendo la alimentación de los 5,000 y los había mandado y ellos volvieron
volvieron y le contaban al Señor lo que habían hecho. Entonces, como cuando uno llega de viaje y quiere contarlo todo, ¿no? No, imagínese que hice esto, que hice lo otro. Entonces estaban con el Señor como atragantados, ¿no? Y mire que orábamos por personas que eran sanadas. Y fue el primer momento en la Biblia donde se habla que los discípulos hablaron en el nombre de Jesús. Y esta palabra era poderosa, porque los espíritus se sujetaban a eso y se iban, los paralíticos eran sanos, y ellos llegaron a contarle todo esto al Señor. ¿Amén? Pero resulta que ellos, en medio de esto no podían caminar, el Señor les dice, vamos, para que tuvieran un receso. Sin embargo, nosotros tenemos un amigo en la iglesia de La Roca, a la cual asistimos actualmente con mi esposa, y en pandemia, ¿se acuerdan de la pandemia? Y en pandemia, trabajando con los jóvenes, hicimos un link para Instagram, para que si hubiese alguien que quisiera estar asistiendo con nosotros a las reuniones, pudiera hacerlo. Era una forma de evangelizar. Resulta que un día nos escribe alguien, ¿no? Y empezamos a hablar con este muchacho y empezamos a discipularlo. Él se llama Felipe. Y Felipe llegó a la iglesia en una condición bien interesante, ¿no? Como llega uno a la iglesia sin el Señor. Con una vida bastante desordenada, había tenido problemas de alcohol, había tenido problemas de apuestas. Él había trabajado o vivía muy cerca de, ¿cómo se llama esto de los caballos? El hipódromo. Y había tenido problemas de apuestas con los caballos. Y era muy joven, tenía como 28, 29 años en ese momento. Empezó a asistir a la iglesia y empezó a tener una realidad con el Señor. A todo esto hizo un viaje misionero con nosotros. Un viaje misionero a corto plazo, siendo muy nuevo. Nosotros lanzamos la propuesta de hacer el viaje, él dijo, yo quiero ir. Nosotros nos miramos con la Cata y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Él está recién convertido, pero ya, vamos a llevarlo y vamos a aprovechar para pasar tiempo con él. ¿Y él qué hizo? El Señor trató su vida de una manera maravillosa. Resulta que un día Felipe nos invita a su cumpleaños. Y nosotros fuimos y llegamos y era el medio carrete. Había harta gente, nosotros pensamos que era algo tranquilo y resulta que no, estábamos en la casa de su hermana, era una casa grande, habían acomodado todo el patio, un patio así enorme, había una mesa llena de trago y nosotros dijimos, esto se ve como complicado acá. Y resulta que llegó mucha de su familia, los únicos canutos éramos la Cata y yo y otra pareja de amigos y habían como 30, 40 personas más y había gente fumando y hablando y yo dije, eso se va a descontrolar acá. Así que estuvimos ahí un rato, estábamos compartiendo y yo dije, ojalá que Felipe no se ponga a tomar, porque me daba pena de que de pronto fuera a caer de nuevo porque él tiene antecedentes de alcohol. Entonces resulta que él llega y saca un bafle, ¿ya? Conecta un micrófono y nosotros dijimos, bueno, va a ser karaoke. Y Felipe se pone a predicar. Y nosotros con la Cata nos mirábamos, ni yo, súper sorprendidos. Y les habló de su experiencia a su familia y a sus amigos que nunca lo habían visto en una iglesia, que nunca habían pensado que él fuera a llegar a los pies del Señor. Y él les predicó a todos. Les dijo cómo el Señor había cambiado su vida, cuánto él estaba enamorado del Señor, cómo el Señor había transformado sus vicios, cómo él ahora tenía una nueva vida, cómo había recuperado su vida con el Señor, cómo ahora tenía una vida nueva y tenía esperanza de una vida eterna. Y nosotros sorprendidísimos, pero muy sorprendidos, al final oró y les voy a decir esto, canta peor que yo. Con eso les digo todo. Canta peor que yo y él se puso a cantar y les cantó una canción a ellos. Y nosotros con mi esposa estábamos entre sorprendidos, admirados, vueltos a convertir, viendo cómo el Señor había cambiado la vida de Felipe y cómo él, llevando tan solo un año en la iglesia, habiendo hecho algunos cursos de discipulado y ni eso, porque él trabaja con el sistema de turnos, le queda muy complicado hacerlo, él fue compartiendo lo que el Señor había estado haciendo en su vida. Y es que no necesitamos 40 o 30 años en el Evangelio, todo en instituto. Necesitamos querer compartir al Señor. A donde quiera que usted vaya, necesita compartir del Señor. Una palabra de aliento, un abrazo, ¿sabe qué? El Señor cambió mi vida. ¿Sabe qué? Yo también paso por dificultades, pero tengo una esperanza eterna que me hace permanecer tranquilo. ¿Amén? Entonces, mientras vamos nosotros en nuestro caminar, mientras vamos aprendiendo, vamos enseñando. Así que lo que usted vaya aprendiendo en la iglesia, usted lo puede ir aplicando en su casa. Lo puede ir aplicando en su trabajo o en el lugar a donde usted pueda estar. ¿Amén?
El segundo punto es, la siguiente, porfa. Mientras, la siguiente. Se quedó pegado. El segundo punto es, mientras vamos, pasamos tiempo con Él. El verso 31 y 32 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron de la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas, pero muchos los reconocieron, los vieron salir y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. A mí me llama un poco la atención este verso y es que dice que la gente iba caminando por la orilla. O sea, al lugar donde iban podían ir caminando, ¿no? Harto tiempo, poco tiempo, pero podían ir caminando. Sin embargo, en este momento ellos estaban súper atareados. Y dígame si usted no pasa una vida agitada de repente, que no tiene tiempo, que se levantó y ya es de noche, que de repente se le pasó la hora de comer y anda uno todo angustiado, con tiempos para aquí, que el trabajo, que el estudio, que los niños, que esto, que lo otro, y de repente pasa el tiempo y uno se le acaba el día y no ha pasado tiempo con el Señor. Pero el Señor les dice, vamos, los sube a la barca para que pasen tiempo con Él. ¿Amén? Yo soy bien trabajólico, ¿no? Y cuando tengo mucho que hacer, a mí se me olvida pasar tiempo con el Señor. Y el problema no es que no pasar tiempo con Él, aunque sí es un problema, por supuesto, pero se me empieza a notar, ¿no? Empiezo a oler a carne y me empiezo a poner irritable y me empiezo a poner mal geniado. Y me dicen algo y es como una amenaza, inmediatamente. Yo sé que a ustedes no les pasa, jamás. Entonces, es necesario pasar tiempo con el Señor. Y no estar tan enfocado en lo que hacemos, sino en pasar tiempo con Él. Además que el Señor se los lleva en la barca, los sienta para que pasen tiempo con Él, no solamente para que descansen. ¿Es necesario el descanso? Por supuesto. No en vano el Señor hizo 7 días y el último descansó. Y obviamente que Dios no necesita descanso. Es un ejemplo que Él nos está dando a nosotros para que nosotros tomemos pausas. Sin embargo, se nos olvida en el ajetreo del momento, del día a día, de la vida, pasar tiempo con el Señor. El hermano del hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿No? Que se va, le pasa algo similar. Cuando el hijo pródigo se va y cuando vuelve empieza a alegar porque a él no le dieron nada. ¿Y qué le dice el padre? Ahí está todo para disfrutarlo. Tú no quieres nada, no pides nada, no lo quieres disfrutar. Si tú quisieras hacer algo, lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces, lo que hace acá el Señor es un llamado, que se lo hizo en ese momento a los discípulos, y es un llamado que le hace usted hoy en este día, este 30 de junio, mitad de año, que se nos está acabando ya el año. Entonces, le hace un llamado a que pase tiempo con el Señor. Necesitamos pasar tiempos a solas con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el propósito. De repente, cuando en esos días que hemos estado con tantas cosas con mi esposa, viajando, porque vamos cada 8 días a una iglesia diferente a estar entregando nuestro proyecto, se nos pasa la semana y entre que la Elena y mi trabajo y tengo turnos y de repente digo, no, estoy medio colapsado, yo necesito un momento. Y tengo que saber apartarme y decirle, Señor, yo aquí no estoy haciendo nada y voy a tirar todo a la basura si no continúo contigo. Entonces tengo que saber entrar en adoración con Él y poder entregarle mis cargas, poder volver a ver su propósito, porque a veces se nos olvida. Si usted no pasa tiempo con una persona, va a perder la capacidad de entenderla. Y puede pasar años con esa persona al lado, pero de repente usted se da cuenta que está viviendo o está pasando tiempo con un desconocido. ¿No les ha pasado que lleva años con alguien que trabaja y de repente usted le pregunta por algo y su pensamiento es totalmente diferente? O su vida ha cambiado radicalmente, o se cambió de casa y usted no sabe que se cambió. Yo comparto varias horas de mi trabajo con varias personas porque hacemos turnos bastante largos y pasa que de repente ellos no saben yo qué hago. Porque no tenemos una interacción más allá.
no hay una comunicación más allá. Pero el Señor le dice hoy, pasa tiempo conmigo, porque es necesario para el descanso. Amén. El descanso físico y el descanso para el alma. Y es ese tiempo de intimidad que usted solamente puede pasar con Él, en el que usted puede reposar su corazón. Y ¿sabe? Esa es una cosa maravillosa, porque todo como que vuelve a tomar orden en la vida. Porque de repente hay un caos y uno dice, Señor, necesito de ti, de tu presencia, de tu amor, y como que todo pareciera que toma orden. Y aún en medio del caos, el caos no va a desaparecer. Las cosas por hacer no van a desaparecer. El aseo no va a dejar. Usted no se pone a orar y luego voltea a mirar y la casa está lista. Ojalá. Ay, Señor, voy a orar para que haga un milagro y voltea a mirar la loza esté lavada. No pasa eso. Pero sí va a tener todo más claridad. Va a tener un propósito más certero, porque usted va a volver a conectar con su Señor. ¿Amén? Entonces, el segundo punto es, mientras vamos, pasamos tiempo con Él. Y el tercero dice la siguiente forma. Viene en camino. Mientras vamos, Jesús hace lo sobrenatural. Y acá está el verso que más nos gusta. Justo para esta hora, 12:35. Todos comieron cuanto quisieron. ¿Amén? Ahí está. Amén, digan. Todos comieron cuanto quisieron. Jesús hizo un milagro de amor a las personas. Ahora, hay algo de rescatar en este momento, y es que Jesús hace milagros a personas que no tienen la necesidad de seguirlo o que no lo quieren seguir. ¿Ya? Usted puede ir a donde Jesús para un milagro, pero no necesariamente lo sigue, o lo ama, o lo honra. ¿Amén? Sin embargo, el Señor estaba ahí. Ahora, me llama mucho la atención la forma en que hace el milagro, porque obviamente que no es de casualidad que lo hace así. Les dice, denles ustedes de comer. En el Antiguo Testamento hubo maná, ¿se acuerdan? ¿Y el maná de dónde caía? Del cielo. Hace calor acá arriba. El maná cae del cielo. Entonces uno dice, ¿por qué el Señor no hizo este mismo milagro en ese momento? Era más fácil, ¿no? 5,000 personas, harta gente, que llegara y cayera y listo. El lugar a donde ellos estaban era un lugar estratégico. El Señor los había llevado a un lugar estratégico y era un lugar de pozos, de agua. Entonces ellos tenían agua continuamente y toda la familia estaba alrededor. Dicen los estudiosos ahí que había en ese cerro o en ese lugar había varios pozos, habían 12 pozos donde la gente podía estar alrededor sacando agua continuamente mientras el Señor les predicaba. Recuerden que habían caminado mucho tiempo y los habían alcanzado y estaban escuchando al Señor. Llega alguien ahí, al parecer era uno de los apóstoles, le dice al Señor, vea, hay que despacharlos. Y era medio calculador este apóstol. Nos pasa a nosotros, no le vayamos a echar la culpa solo a él. No creemos en el milagro, sino vemos la necesidad y empezamos a hacer cuentas. Y él dice, mire, hay 5,000, porque llega con la cifra, ¿no? Hay mucha gente y vamos a necesitar tantos panes y vamos a necesitar, y no podemos porque para tantos panes necesitamos tanta plata. Al final, si uno hace cuentas, más o menos al salario actual era como unos 2,500,000 para darles pan y pescado para ese momento de comida. Era barata la comida, parece. Y era un pan de cebada. Sin embargo, el Señor, ¿qué hace? Les dice, denles ustedes. Y ahí es donde nos pone a pensar, ¿no? Y empieza nuestra fe a verse tocada, así como, ¿de dónde voy a sacar yo plata? Y nos vemos confrontados con esto porque vemos la cosa natural. Sin embargo, Él hace lo sobrenatural, nosotros hacemos lo que podemos. ¿Y qué les dijo? Vayan y busquen qué tienen. Marcos no habla del niño, lo habla Juan, y dice que había un niño que dijo, miren, yo tengo 5 panes y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 opsarion. Es la traducción al griego del pez. Y me llama mucho la atención el pez y que Juan diga que era un opsarion porque es un pez chico. La traducción de opsarion es pez chico. Porque mucha gente podría decir, no, pues, tenía 2 ballenas. Obvio que le podía dar comida a 5,000 personas.
pero la Biblia es tan específica que dice Opsarion, 2 peces chicos. Cuando se pusieron a ver los peces del mar de Galilea, unos peces chicos sacaron una sardinita que era así y más o menos tiene entre 13 y 16 centímetros en su vida adulta. Y eran 2 peces de 13 centímetros secos, porque así se comía, como el charqui. ¿Ubican el charqui? Más o menos como el charqui, y unos panes de cebada, que era el pan más barato, porque el pan de cebada era más barato que el pan de trigo. Era algo súper sencillo. Ahora, ustedes me van a decir que entre 5,000 personas solamente había un niño con 5 panes y 2 peces. Ustedes dirán que yo soy mal pensado, pero yo creo que había alguien más que tenía ahí su marraqueta debajo del brazo. Tenía una yuya ahí con un aliado, ¿o no? ¿Puede ser? ¿O yo soy el único mal pensado? ¿Y cómo no va a haber alguien más que tenga un yogur ahí, un vasito de leche, qué sé yo? Y cuando uno dice, cuando todos ponen, y resulta que llegaron 2 con la colaboración. No es como el Lomas de Macul, que uno pide colaboración para la 11 y llega comida y sobra, ¿o no? Siempre sobra. No, estos eran apretados. Uno los va a ver y solamente un niño pequeño, también dice la traducción. Y dice, mire, yo tengo 5 panes y 2 peces. 2 peces secos, 5 panes pequeñitos. Y el Señor coge esto y le dice a la gente que se siente. También la traducción es el reposo. Ellos se sientan y como que se recuestan. Era la costumbre de la época. Comían en el piso recostados. Por eso siempre tenían que tener los pies limpios. Porque si se recostaban y el otro estaba al lado con los pies hediondos, no es muy agradable comer así. Le dice que se recuesten en la vereda y es para que tomen un descanso y puedan comer. Y sabe, el Señor hizo este milagro maravilloso de que con estos 2 peces secos alimenta a todas las personas. Usted hace lo natural y el Señor hace lo sobrenatural. Ahora, creo que tenemos que tener un corazón de un niño que entrega todo lo que tiene. O por lo menos es lo que a mí me dice este texto, lo que el Señor muestra por medio de esto. Un niño que en la época insignificante, para la cultura alguien sin valor, porque en esa cultura y en ese momento específico de la historia los niños no tenían valor, ni siquiera los contaban. Eran hombres los que habían, no había ni mujeres ni niños. Pero el que llevó eso era alguien con esta matemática diferente del Señor, con esta forma totalmente lejana de nosotros, de cómo el Señor ve las cosas. Alguien insignificante. ¿Sabe? En el 2022, en octubre, noviembre, viajamos con mi esposa al África. Y resulta que ustedes saben, yo soy colombiano. Cuando fui a viajar, compramos un pasaje por Estados Unidos y a mí no me dieron visa. Chan. Así que no pude hacer ese transbordo por Estados Unidos. Entonces mi esposa le tocó viajar Santiago, Nueva York, Madrid, porque íbamos así, ¿no? Y luego de Madrid, Portugal, y de Portugal a Maputo, que es el lugar a donde el Señor nos ha llamado, a Mozambique. Entonces yo viajé Santiago, Bogotá, Madrid, y ahí nos encontramos con la Cata. Pasaron como unas horas entre que nos volvimos a encontrar, porque ella tuvo que hacer un viaje diferente. Yo llegué más rápido a Madrid, fueron como unas 24 horas. Yo la fui a buscar al aeropuerto, luego nos juntamos en un hostal, nos quedamos ahí un día, y a mí me dio fiebre. Me enfermé. Estamos todavía 22, post-COVID. Ay, Señor. Entonces se veía todo esto peludo, ¿no? Porque si yo iba a un lugar a que me atendieran, me iban a decir, tiene que estar en aislamiento, y nuestro vuelo salía en 2 días y no podíamos viajar. Y hasta ahí nos quedaba el viaje. Un viaje planificado casi por 1 año para poder llegar al África. Además, un viaje súper importante porque era nuestro viaje exploratorio, el lugar a donde nosotros, el Señor nos estaba enviando para que generáramos el proyecto misionero. Y llegamos a ese lugar y yo enfermo. Y me enfermé profundamente. Resulta que en ese mismo momento, acá era de noche, allá era de día, obviamente por las horas de diferencia, y el Señor le dice a alguien, que es una hermana, y le dice, despiértate. Ella se despertó, no se despierta normalmente por la noche, me decía, y
dice que el Espíritu Santo le dice, ora por Jeifer. Y ella dijo, ni siquiera somos tan cercanos. Y ella así como, ¿por Jeifer? Sí, ora por Jeifer. Entonces, ¿ya qué hizo? Se puso a orar. Dispuso un momento y empezó a orar, Señor, no sé qué está pasando, pero tú haz algo. Pasó un tiempo, nosotros igual pedimos oración acá, pero obviamente a ella no le pedimos a nuestros amigos cercanos que por favor estuvieran orando porque yo me sentía muy mal. Y podía ser que el viaje no pudiera seguir porque me tenían que hacer un aislamiento, porque estaba con síntomas de resfrío y estaba con una fiebre muy alta. Me pichicateé esa noche y al otro día yo estaba perfecto. Como que nada me había pasado. No tenía síntomas de resfrío, no tenía fiebre, estaba un poco apaleado, pero nada que me impidiera seguir viajando. Cuando volvimos acá, ella dice, imagínate que el Señor me despertó. ¿Ya? ¿Y cuándo fue? Estábamos haciendo cuentas y era el mismo momento en el que yo estaba pasando por una situación complicada que el Señor le dijo que se despertara. ¿Y ella qué hizo? Hizo lo natural, que fue entregar ese pez de oración. Y el Señor ¿qué hizo? Lo sobrenatural, para que pudiéramos continuar el viaje. ¿Amén? Entonces, esto es una invitación a que veamos como niños. Yo creo que ese niño estaba escuchando atentamente todo lo que el Señor le estaba hablando. Él y 5,000 personas más. Pero la gran diferencia es que él le estaba creyendo. Él estaba tomando nota atenta de todo lo que el Señor decía. Cuando vaya yo para el cielo, tengo muchas cosas que le voy a preguntar al Señor y en una de esas le voy a decir, ¿qué pasó con ese niño? Muéstreme la película, porque yo lo quiero conocer. Y yo creo que usted también ahora, después de esta prédica, va a decir, sí, yo también lo quiero conocer. Igual como quiero conocer a Pedro y quiero conocer a Eva. Y decirle, pero Eva, ¿en qué estábamos? Pero quiero conocer a ese niño. Quiero saber de qué forma el Señor había tocado su corazón para que él creyera de esa forma tan inocente y entregara todo lo que tenía y creerle. ¿Sabe? Muchas personas seguramente dijeron, no, vea, yo voy a guardar acá mi ayuya para mi seguridad. Porque siempre prima el yo, ¿no? Y es una cuestión de humanos. Siempre yo y nunca el otro. Siempre uno viéndose el ombligo. ¿Cuántas personas cuando pasaron diciendo, ¿quién tiene un pancito por ahí para compartir? Lo guardaron, lo apretaron ahí, la señora ahí debajo del brazo. Y después vieron el milagro. Y no pudieron ser parte del milagro. ¿Lo recibieron? Recibieron el milagro, por supuesto. El Señor puede hacer un milagro por usted. Pero la diferencia está en el corazón y en el hecho de usted hacerse parte del milagro. Y esto es un llamado a que hagamos lo natural. Lo natural es lo físico, lo que nosotros podemos, creyendo como un niño inocente. Desde nuestra inocencia y creyéndole al Señor de tal forma que le entregamos lo que tengamos. Si usted tiene oración para entregar porque usted no tiene dinero, entrega eso. Si usted tiene algo de dinero para entregar, de lo que tiene, lo puede entregar. Si usted tiene un abrazo para darle a una persona, déselo. A veces creemos que no tenemos nada para dar y nos limitamos en eso. No, yo no puedo. No, yo no estoy para eso. Pero el Señor le dio a usted capacidades, le dio dones. Y yo sé que muchos acá los aprovechan para entregárselo a las personas que lo necesitan. Y no en vano están entregando, y no en vano son una iglesia que ofrenda y que apoya. Y ¿sabe? En el cielo también el Señor les va a mostrar la película de todas las personas que gracias a lo que la iglesia chilena está haciendo, van a poder conocer al Señor. ¿Sabe que es un desafío enorme? Porque la Asamblea de Dios tiene 32 misioneros. Tenemos un proyecto para llegar a 50 en no mucho tiempo. Pero se están abriendo fronteras que no estaban abiertas para los chilenos en el extranjero. Países de alta persecución que usted y yo conocemos, pero que no puedo nombrar. Ahora con mi esposa nos vamos al África. La Idaría estuvo en el África y de a poco hemos ido abriendo camino, porque el Señor ha permitido que nosotros entreguemos nuestros pescados y nuestros panes. Y me emociona pensar que nosotros somos parte activa de la historia, porque la historia es viva y nosotros estamos siendo parte de ella. Y a veces nos vemos tan poca cosa,
Pero cuando usted ve en perspectiva lo que el Señor está haciendo y que usted está siendo parte de eso, su vida va a tomar más sentido. Ahora cuando usted ofrende o cuando esté orando, piense que va a ser como este niño, que va a lograr un milagro maravilloso de eso chiquitito que esté dando. Porque usted da lo que tiene, pero el Señor da lo sobrenatural. Él lo dio todo también, dio su vida por nosotros. Así que eso es un llamado para que usted pueda darse cuenta que usted en su continuo necesita trabajar en el Señor, en su vida, y puede ir dando de lo que usted ya tiene. Es un llamado a que pase tiempo con Él, para poder entregarle a las personas que están a su alrededor la calidad de su relación con Dios. Es un llamado para que usted piense que de lo natural que usted da, el Señor va a hacer algo grandioso. Y que usted no crea que es una migaja o una ofrenda chica lo que da, sino es una roca que está poniendo para construir una gran catedral. ¿Amén? Quiero que nos pongamos en pie y quiero que oremos. Quiero que oremos y pensemos que en este mientras vamos de nuestra vida, mientras vamos creciendo, mientras vamos estudiando, mientras vamos teniendo nuestras crisis normales de la adolescencia, de la juventud, de la adultez mayor, cuando nos dolemos porque los nietos ya están creciendo y ya uno no tiene tantas fuerzas. Mientras vemos estas cosas, vemos que el propósito del Señor va caminando con nosotros. Y que el propósito del Señor está en su continuo caminar con Él. No es un momento específico. No es como la gente dice, no es que perdió su momento, como usted lo puede haber escuchado en algunas partes. Es que perdió este momento ideal, sino que usted sepa que el propósito del Señor está caminando con usted. En el mientras usted es padre, abuelo, madre, vecina, amiga, tía, en ese momento el Señor está cumpliendo el propósito, que es su propósito eterno, por medio de su vida. Permítale que Él haga lo sobrenatural. Espíritu Santo, aleluya. Te damos gracias, Señor. Gracias por este reconocimiento, Señor. Por poder entender, Dios, que no hay un momento ideal para hacer tu voluntad. Creemos, Señor, que hay momentos específicos, pero tú nos haces un llamado, Dios. Y es en un continuo, Padre. Señor, que no se nos pase más tiempo sin cumplir con tu propósito. Espíritu Santo, tú hablas a nuestra vida y nos remueves y nos instas, Señor, a ir cumpliendo con lo que tú tienes con nosotros mientras vamos caminando en nuestro camino, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos, Señor, seguir siendo estas bases de tu evangelio, Dios. De que no creamos, Señor, que estamos, Señor, sobrando, o de que no hacemos algo en el lugar donde estamos, sino que podamos creer y ver como tú nos ves, Señor. De darnos cuenta, Padre Santo, que de manera diametral vemos diferente a ti, que nuestra perspectiva de éxito es totalmente diferente a la tuya, Señor. De que tú, Padre Santo, tienes un humor diferente, Padre Santo, y sacas gente para que le predique a las naciones de lugares donde uno nunca pensaría que las va a poder sacar, Señor. De que tú haces cosas grandes y maravillosas, Señor, con actos de voluntad pequeños, Dios. De que lo que hoy, Padre Santo, la iglesia Loma de Macul, Señor, ha ofrendado para ti en oración, en tiempo, en trabajo, en dedicación, Señor, en permanecer, en estar, Dios mío, en seguir, en mantenerse, Señor, tú, Dios del cielo. Lo conviertes, Padre Santo, para tu propósito, en algo nuevo, Señor, en un milagro sobrenatural, Padre Santo, porque por eso eres Dios, por eso eres Jesús, Señor. Gracias porque podemos compartir, Señor, de tu llamado, de tu vida, Señor, de tu salvación. No solamente a los que están cerca, sino a aquellos, Señor, que nunca van a tener la oportunidad de conocerte. Si yo no doy, Señor, mis peces y mis pescados. Si yo no oro, si yo no intercedo, si yo no conozco, Señor, si yo no me intereso, si yo no ofrendo, Padre Santo, ellos no van a tener la oportunidad. O por lo menos, Señor, no bajo mi ayuda, Señor.
Voy a perderme la oportunidad, Padre Santo, de ser parte de tu propósito. Señor, que la iglesia reavive, Padre Santo, este propósito, Señor, que tú ya tienes, Dios, y que podamos reconocerte, Señor, que tenemos esta tarea grande, Dios, de llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y esta palabra de ánimo, Señor, a que tú continúas aún en medio de nuestras crisis, de que tú estás aún en medio de nuestras dificultades, de que tú, Señor, utilizas nuestras vidas en medio de la adversidad para hablarle a otra persona, Señor. Gracias por esto. Gracias, Señor, porque somos cartas leídas, porque las personas, Señor, ven las reacciones que tenemos ante las circunstancias adversas y gracias a eso creen, Señor, y no porque nosotros seamos mejores, sino porque nuestra confianza está depositada en ti, Señor. Padre, oro por mis hermanos, Señor. Gracias por sus vidas. Les quiero pedir que puedan orar por la persona que está a su lado y que interceda, dándole gracias a Dios por la vida de esa persona y por la forma en que el Señor la usa en medio de donde está. Y que la siga proyectando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor. Dios, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, por mis hermanos, Dios. Yo te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias por su corazón. Te doy gracias, Señor, por haberlo salvado, por darle la oportunidad, Señor, de ser siervo. Y te pido, Señor, que te conozca un poco más. Dios, que hoy, Señor, mi hermano, pueda reconocer el propósito que tú estás teniendo por medio de su vida, Señor. Padre, el enemigo trae mentira, el enemigo trae desánimo, trae desaliento, Señor. Utiliza las malas noticias para desanimarnos, Padre, para decirnos que no podemos, para decirnos, Señor, que somos incapaces, que no tenemos propósito, nos deprime, nos daña nuestra mente, pero no puede con nosotros porque tú eres mayor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por mis hermanos, Señor. Padre, tu propósito que se siga cumpliendo por medio de su vida, Dios. Padre, que te sigan creyendo, Señor. Oro, Padre Santo, para que tú devuelvas, Señor, a nuestro corazón el saber, Dios, que somos tus hijos, Señor. El que no estamos por error en esta tierra, en el que sigues usando nuestra vida, Señor. En el que no importa, Señor, el pez pequeño y seco que tengamos en nuestras manos, que parece, Señor, que no tiene razón, que no tiene sentido, pero que tú lo tomas para ser sobrenatural, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te pido, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias por aquellos que permanecen, Señor, por aquellos que se han mantenido, Dios. Por aquellos, Señor, que permanecen con su corazón limpio al lado tuyo, Señor. Por aquellos que se importan de tu presencia. Por aquellos, Señor, que están permaneciendo, Señor, contigo, Dios. Por aquellos, Señor, Dios, que llevan tu palabra con estoicismo, Señor. Padre, por aquellos que llevan y continúan peleando la buena batalla, Señor. Por aquellos que reconocemos, Señor, que permanecer, Dios, es parte, Señor, de llevar tu evangelio, Dios. Del saber, Señor, que en nosotros ser fieles y que esa capacidad que tú nos has dado, Señor, de permanecer, es tu presencia en nosotros, Dios. Porque solos no podemos, Dios. Oro, Señor, por las nuevas generaciones, Padre, para que tú, Señor, mantengas despierto tu espíritu en ellos, Señor, para que el enemigo no mienta, para que la mentira no cale, Señor, para que toda aquella cosa que el enemigo quiera poner, Señor, se vaya, Dios, para que siga tu iglesia, Señor, siendo llena del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, hoy es un momento de ánimo, de recibir de tu presencia, Señor, de alegrarnos, Espíritu Santo, por lo que tú haces, Señor, de ver que sigues trabajando con nosotros a pesar de nuestros momentos difíciles, Padre, de que sigues trabajando con nuestra vida a pesar de que parezca que todo está en contra, Señor. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy, Señor, tu nombre es exaltado en este lugar. Padre, tu presencia es exaltada en este lugar, Señor. Y aun cuando las cosas parezcan contrarias, tú sigues reinando, Jesús. Aleluya. Interceda. Damos gracias, Señor.
por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación. Y te damos gracias, Señor, por usarnos, por ser tus herramientas. Ponga la mano en su corazón y ore agradeciéndole al Señor por su vida. Gracias, Señor, por mi vida. Porque aun cuando no merezco nada, Señor, te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Gracias por tu bondad. Padre, hoy reconozco, Señor, tu amor en mi vida, Dios. Hoy reconozco, Señor, que me tienes para cosas grandes, Padre. Hoy reconozco, Señor, que mi caminar en ti, Señor, jamás ha sido ni va a ser en vano, Dios. Que lo que tú me has permitido, Señor, trabajar en tu obra, Padre, aunque yo crea aún que es poco, aunque la gente parezca que es poco, Señor, tú, Señor, lo ocupas para tu propósito, Dios. Hoy oro, Padre Santo, para que tú, Señor, devuelvas a mi corazón esta esperanza una vez más, Señor, de que mi propósito no se ha acabado. De que tú, Señor, sigues teniendo misericordia de las demás personas que no te conocen. Y para eso hoy me necesitas y me quieres, Señor. Gracias por el servicio que yo puedo dar, Señor. Que aun cuando yo crea que es poco, Señor, para ti es mucho. Y lo valoras, Señor, de una forma que yo jamás voy a poder verlo. Gracias, Señor, por poder dar mis peces secos y mis panes baratos, Señor, para que tú hagas cosas milagrosas, para que tú alimentes a miles, Señor, para que tú lleves la presencia de un milagro sobrenatural a donde yo jamás podré llegar, Señor, pero tú lo haces, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Señor. Quiero terminar diciendo que en el último verso se recogen 12 canastas. Y es lo que quizás estoy alegorizando, pero era como una para cada discípulo. Y el Señor no solamente tiene de lo que usted da para otra persona, sino que va a llenar su vida sobreabundantemente. Que Dios los bendiga, hermanos.